Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. En matemática dicen que el orden de los factores no altera el producto, pero hay órdenes que alteran los productos en ciencias que no son matemáticas. Gracias a Dios no son las únicas ciencias que tenemos en la vida, aunque me encantan las matemáticas. Hace poco les hablaba yo de la trascendencia, de la inmanencia y de la condescendencia, y eran de Dios. De eso les estaba hablando. Ahora vamos a ver la condescendencia, la inmanencia y la trascendencia también de Dios, porque es cosa muy interesante cuando nosotros nos acercamos a Dios y en primer lugar en virtud de su condescendencia, porque le conocemos por Jesús y es a través de Jesús que nosotros nos llegamos a Él, de ese que se hizo pecado por nosotros, de ese que se hizo carne por nosotros, de ese que se hizo hombre por nosotros, es de que nosotros nos servimos para poder conocer a Dios. Porque la realidad de pecado, que es donde nosotros pensaríamos que estamos en la realidad, tan cierto como que muchas veces decimos, ya yo no puedo más, esta es mi realidad, el fracaso. Conozco hombres que pueden manejar a sus empresas y no a su mujer, gobernantes que pueden manejar un país, pero no a su familia. Pero de acuerdo a Dios, no es el pecado la realidad última del hombre. Tampoco la carne, porque esa carne que tienta con todos sus deseos, como decía el poeta, no es la última instancia en la que yo me puedo mover. Esa no es mi realidad. Y en la condescendencia de Dios, que en Jesucristo se hace pecado y se hace carne, me doy cuenta que esa no es la palabra final. Por encima del pecado y sobrepujando a la carne, me encuentro a un hombre, que es Jesús, ex homo. Sin embargo, en la hombridad, que es un término muy particularmente de don Miguel de Unamuno, me doy cuenta también que no es la medida de todo y que allí no está mi realidad total. Y es en virtud de la condescendencia de Dios que en Cristo, a quien no conoció pecado, pero se hizo pecado por nosotros, que fue el Verbo que se hizo carne, el ex homo reconocido incluso por las autoridades políticas y civiles de su tiempo, que yo me doy cuenta de que es en virtud de Dios, en el poder de Dios, en el que yo estoy dispuesto y destinado a moverme. Qué interesante que entonces la condescendencia aparece como un término primario para entender a Dios. Es en virtud de la condescendencia suya que yo me percato de su inmanencia, porque su inmanencia es tan poderosa que la paga del pecado, que es muerte, surge en vida. Que la carne es sobrepujada por la santidad, que la existencia humana tiene su realización total en la presencia divina. Y vaya orden de factor. Porque entonces, desde la condescendencia que me permite entender la inmanencia redentora de Dios, porque me permite tener vida pese a la muerte, me doy cuenta de la trascendencia. ¿Y cómo le pido al Señor que la trascendencia pueda ser tan comprensible a nuestros sentidos en esta hora, que aún a niveles pedestres podamos entenderlo? Es decir, de pie. Tan cierto como que pudiéramos percatarnos que después de una experiencia traumática, muchas veces decimos, ya no soy el mismo, porque esta experiencia me enseñó muchas cosas,
y por traumática que haya parecido la experiencia, ya no somos los mismos. Porque ahora tenemos una nueva visión, porque esa experiencia ha trascendido en nosotros. Cosa que muchas veces ha sido visto a niveles humanos en muchas casas, cuando alguien, habiendo sido tocado por la gracia de Dios, al retornar a su casa, en vez de convertirse en una amenaza, se convierte en una bendición. En vez de convertirse en un amargado, se convierte en una dulzura. En vez de encontrarse con un fracasado, se encuentra con alguien que dice que el Señor somos capaces de hacer muchas cosas. Y aquí es donde el orden de los factores altera el producto. Y yo quisiera proponer que al leer nosotros este verso 23 en su última parte del capítulo 1 de Mateo, nos demos cuenta de la impresión que en el mundo causa el llamarás su nombre, Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Todavía no quiero hacerles decir, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como grita Pablo, todavía no. Solamente quiero hacer ver la impresión de la revelación divina. Dios con nosotros. Es decir, no la muerte, no el pecado, no la carne, no el hombre. Dios con nosotros. Porque cuando nosotros nos percatamos de esta expresión hebrea, Emmanuel, Dios con nosotros, nos damos cuenta, nos percatamos, tomamos conocimiento, ojalá conciencia, de la universalidad de este Evangelio. Dios con nosotros. ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el pecado? ¿Por qué la carne? ¿Por qué la tendencia a vivir en el fracaso? Dios con nosotros. Como para que podamos salir viéndonos de cara a cara. Dios con nosotros. Saldremos. Dios con nosotros. A menos que nos admiremos del texto, no nos podemos percatar. Yo me doy cuenta de la importancia de la estética en ese caso. Que hay muchas flores muy lindas. Pero si yo no les digo, miren qué hermosas flores, ustedes no pueden percatarse de la bondad de las flores. A lo mejor hemos estado aquí ya media hora y no nos habíamos dado cuenta de las flores, del color de las flores, de la hermosura de las flores. Y es más, cuando en un momento dado yo puedo tomar una de las flores y decir, es que una de ellas es tan linda que me parece particularmente bella. Entonces podemos admirar que Dios está con nosotros, que la flor es bella. Y cuando yo estoy proponiendo ahora que nosotros admiremos la palabra, que tomemos distancia, Dios con nosotros, que lo oigan de mí, que yo lo oiga de ustedes, Dios con nosotros. Veremos que más allá de la contemplación y la admiración, vendrá la adoración, porque Dios con nosotros. Hay que admirar la revelación que se ha dado en nuestro favor. Dios con nosotros. Porque es entonces cuando nos percatamos de la maravillosa condescendencia de parte de Dios, que ha querido venir con nosotros, no solamente a nosotros, sino con nosotros. Y es una condescendencia formidable, espantosa, sobrecogedora, porque Dios con nosotros es percatarnos de su santidad en medio de nuestro pecado. Es percatarnos de su pureza con nosotros, que podríamos ser los peores de las criaturas. Cuando yo veo niños abandonados, que ni las peores fieras abandonan, me percato
Qué tremenda criatura somos nosotros. Cuando los veo en las calles, a las 11 o 12 de la noche, con edades tan peligrosas, pienso, padres, y pienso en nosotros como ciudadanos, y pienso en nosotros como autoridades de toda índole. A esta humanidad es que está alcanzando el Señor. Porque nosotros somos de la peor calaña. Ya ni las hienas abandonan a sus hijos. Las hienas comen carroña. Hay que admirar el texto. Dios con nosotros. Porque entonces nos percatamos del milagro de poder de parte de Dios al preparar cuerpo en la persona de Jesús, capaz de unirse a la divinidad. De tal manera que el apóstol Pablo dice que él habitaba la plenitud de la deidad. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, aceptamos en quien habitaba la plenitud de la deidad y nosotros venimos a ser hijos en el Hijo. ¿Cómo es posible que hijos en el Hijo no podamos percatarnos del poder del milagro? De que le haya tomado cuerpo en quien pudiera habitar la plenitud de la deidad. ¿Cómo tocar la divinidad sin consumirnos? ¿A alguno de ustedes se les ha ocurrido alguna vez tocar fierro derretido creyendo que no se va a quemar? El pueblo de Israel sabía perfectamente de la presencia calcinante del Señor. Tan cierto que el monte Horeb humeaba y el que tocaba tantito de sus faldas moría. ¿Recuerdan? Pues este mismo Dios, capaz de consumir, se ha querido acercar en forma milagrosa en el cuerpo de Jesús, a quien incluso una mujer llamada inmunda puede tocar el borde de su manto y antes que perecer ser sano. Y los niños sucios de la barriada se pueden acercar a él y ser defendidos como los dueños del reino de los cielos. Ya no digo del derecho de un padre, de una madre, de un hogar, del reino de los cielos. Emmanuel, Dios con nosotros. El poder milagroso del acercamiento condescendiente de la divinidad en un cuerpo accesible, asequible, tocable, dado en nuestro favor. Aquí un signo de buena voluntad que todo el mundo pudo ver, de tal manera que los apóstoles posteriormente habrían decir lo que han visto nuestros ojos, los que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Esto es lo que os anunciamos. Signo visible, audible, alcanzable. Dios con nosotros como signo. Dios con nosotros como signo de buena voluntad. Dios con nosotros como signo de paz. Dios con nosotros como signo de amor que perdona, reconcilia, restaura, redime. Y no es otro el amor que el Espíritu Santo derrame en nuestras almas, sino este amor que redime. Por eso la condescendencia a esta altura es tan significativa, porque el signo de redención va en ella con toda razón. Cuando nació en Belén, fue adorado por magos y pastores. Los sabios le adoraron, porque el sabio reconoce a Dios. El necio es el que lo niega. Y los pastores le adoraron, porque el humilde reconoce. El necio es el que lo niega, formal y realmente. Porque no es ateo quien dice no hay Dios, sino el que diciendo yo creo en Dios, toma su nombre en vano. Y no dará por inocente el Señor a quien tome su nombre en vano. Se califican como quienes viven sin Dios y sin esperanza. Por eso la condescendencia de parte de nuestro Dios, al venir con nosotros las peores criaturas, hacen diferencia en el orden.
Porque cuando lo entendemos, lo percibimos, lo captamos, lo aceptamos, lo amamos, no solamente aparecemos pecadores y santos, sino que el santo hace la diferencia de nuestra situación de pecadores en virtud de la muerte redentora de su Hijo. Pero no veamos solo el tema o el texto como para admirarlo y darnos cuenta del amor de Dios. Vámonos más estrechamente para considerarlo en la forma como Dios no solamente se hace hombre, se hace carne, se hace pecado, sino se une con nosotros en estrechísima asociación. Como que el Espíritu engendra en el vientre de una virgen al Eterno para que se nutra de la temporalidad de aquel vientre. Se une en la necesidad. Hay que verlo estrechamente, porque es ahí en donde el Señor está haciendo que nosotros nos percatemos que de nuestra naturaleza es necesitada, urgida, y ninguno de nosotros puede pensar que es autosuficiente. Requiere de lo más elemental, como el de un embrión que se nutre para tornarse en bebé y se une con nosotros en toda nuestra peregrinación, desde el embrión materno hasta el establo. Bueno, pongámosle cuna. Y no solamente en las necesidades propias de alguien que se acuna, que depende totalmente de su madre, sino también en una infancia que comienza a balbucear, a reconocer, a incorporar, a construir entornos en los cuales habrá de desplazarse. Todo eso lo hace nuestro Señor en virtud de nosotros. Trabaja con sus manos y vive y muere, todo un itinerario que acaba con la feliz realidad de la resurrección. Como Él resucitó también, nosotros también resucitaremos. Porque sabemos que resucitaremos porque Él resucitó. Pero no solamente se identifica a estos niveles físicos. A mí me llama la atención que se identifique con tristezas, como cuando llora con Marta, con María, con Lázaro. La tristeza de alguien es respetable, cala, conmueve, es dura. Y no solamente hablo de la preocupación que alguien puede tener, no, la tristeza profunda que da la carencia de amor. Esa tristeza que a veces se manifiesta en alguien que se le cuelga a usted literalmente de su cuerpo, porque ya no puede más, porque se siente impotente, porque está fuera de sus posibilidades de resolver algo. El Señor se identifica con esta tristeza. Y llama bienaventurados a los que se pueden identificar con la naturaleza consoladora del Espíritu Santo, que se identifica con Él, con esta tristeza. Pero no solamente se identifica en ella, también se identifica en la muerte, como el caso que mencionaba hace poco. Porque hay tristeza que es de muerte. Terrible cuando un padre dice, he perdido a mi hijo, he perdido a mi hija. No sé si ustedes han tenido esa experiencia. Cuando alguien está vivo, pero el papá dice, lo he perdido, pastor, la he perdido. Y terrible cuando un hijo o una hija dice, he perdido a mi papá, he perdido a mi mamá, he perdido mi hogar. Son tristezas de muerte. O cuando un amigo siente que ha perdido a un amigo y el Señor se identifica con él. Ahora la condescendencia se torna en una inmanencia real que nos puede levantar el corazón hoy si admiramos y reconocemos estrechamente Dios con nosotros en lo más agudo de la tristeza. Dios con nosotros. Alguna vez recuerdo haber tenido una discusión larga, intensa, en un artículo que publicamos
en coautoría con el doctor Ordaz, y me decía él que qué era lo que un enfermo necesitaba del pastor. Y yo estaba empecinado en decirle qué seguridad. Y él empecinado en decirme esperanza. Y como era coautor, pusimos las dos. Pero nunca me voy a olvidar porque era una situación muy seria. Y probablemente alguien hoy necesita, de parte de Dios, la palabra en la que yo creo, seguridad. Y que al salir de aquí y diga, Dios con nosotros, marche seguro. Pero a lo mejor, y concedo, como una palabra concretamente teológica, la de mi hermano. Dios con nosotros. Pero que gozosos en la esperanza tengan alas los pies para que el amor se manifieste en perdón, en reconciliación, en restauración. Porque llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Vaya condescendencia la de nuestro Dios. Vaya inmanencia la de nuestro Dios. Pero nos quedaría el tercer término, que al inicio les decía que quería que lo consideráramos como uno, la trascendencia. E indudablemente cuando pienso en la trascendencia de Dios, llena de bondad, las palabras me parecen insuficientes. Como cuando siento que estoy hablando sobre la Navidad y hablo de que el niño fue envuelto en pañales y echado en un pesebre, y envidio a María porque pudo envolver en pañales al niño en el pesebre y yo no tengo las palabras suficientes para envolver el mensaje de salvación en las mejores palabras para que la gente sea salva de la muerte, del pecado, del fracaso, de la carne, de la hombridad temporal y echa en mano de la vida eterna. Pero cuando yo hablo de trascendencia en este caso, estoy hablando de la trascendencia del Evangelio. Porque un Dios que ha condescendido de tal manera por nosotros, que se ha hecho inmanente con un mensaje evangélico de tal envergadura por nosotros, yo quiero que tenga en nosotros trascendencia y que trascienda su Evangelio en nuestra vida, que trascienda su Evangelio en nuestras relaciones, que trascienda su Evangelio en nuestras mezquindades carnales, que trascienda su Evangelio en donde quiera que nos movamos. Porque eso es lo fundamental, que seamos suave olor de Cristo, no que estemos olorosos, porque cuando estamos olorosos podemos dejar de estarlo, sino que seamos suave olor de Cristo, como el apóstol Pablo lo encarece cuando está diciendo que somos ese suave olor. ¿Cómo podremos hacer trascender a nuestro Dios? Habiéndonos acercado en esta noche a su palabra santa, habiéndonos alejado y tomado distancia para admirarlo y adorarle, ¿cómo podremos hacer trascender esta palabra? Sin temor, conociendo nuestra naturaleza de incrédulos, que nos hace que nos rasquemos la cabeza. ¿Y si fallo, pastor? ¿Y si en vez de caricias me encuentro que me araña? ¿Y si en vez de una palabra de aceptación acepto alguna de rechazo? Este es el reto. Que trascienda el Evangelio y que trascienda por amor de Dios, echando fuera temores. El perfecto amor echa fuera temor. Y el que está perfecto en el amor se perfecciona en el amor. Y esta trascendencia es por la que propugnamos a esta altura. Que trascienda Dios en nosotros. Que no se trata de una trascendencia metafísica, real. Esa trascendencia que Él quiere de todos los suyos, al ir por todo el mundo y anunciar su evangelio a toda criatura.
Dios con nosotros. Al ser investido de los poderes de lo alto y en su nombre echar fuera demonios de burla, demonios de escarnio, demonios de mentira, demonios de engaño, demonios de duda. Hemos de hacer trascender el Evangelio de tal manera que el toque de la gracia del Señor cambie la desgracia de los hombres en la seguridad de la palabra del Señor y en la esperanza en que hemos de movernos siempre. A esa altura no necesitaremos más que de su gracia para, aprehendidas de ellos, podamos movernos en este mundo con todas las situaciones en las cuales estamos envueltos, como dignos del Evangelio del Señor, y más ni menos. ¿Qué dicen, hermanos? ¿Aceptan esta palabra de Dios? Lo que dice es esto, muy sencillo. Y llamará su nombre Emmanuel. E interesante cosa que la letra dice que traducido es Dios con nosotros. ¿De qué les habló el pastor esta noche? Que Dios está con nosotros. Y recibiste el mensaje, bendito sea Él. Y vas a actuar en consecuencia, en su nombre echaremos la red. Amén.